El lugar de estas guerras en el siglo XIX se evidencian en el momento de escribir la nación, pues ante las diferentes disputas ideales y el surgimiento de los diferentes partidos, donde todos empiezan a identificarse con un partido diferente, la nación se fragmenta, de manera que empiezan a surgir conflictos sobre el rumbo que debe tomar la nación, y dadas las disputas surgen las diferentes guerras en donde se piensa construir la nación, ya sea por las condiciones que iba colocando los vencedores en los momentos de paz que debían ser aceptados por los vencidos, o por las diferentes decisiones que se iban tomando según los presidentes electos, cosa que también fue motivo de muchas disputas entre liberales y conservadores. Sin embargo, entre estos momentos de conflicto también se llegó a acuerdos en muchos puntos que eran bien vistos por ambas partes. Los antecedentes de esta guerra se darían en 1808, España habiéndose sojuzgada por el emperador Napoleón Bonaparte y habiendo sido preso el rey Fernando VII por el usurpador el 2 de mayo de 1808, lo cual daría un debilitamiento del reino español. La guerra civil entre federalistas y centralistas se desarrolló entre 1812 y 1815, periodo que en la historia tradicional se denominó como la Patria Boba. Esta se caracterizó por la formación de muchas juntas de gobiernos independentistas y el sangriento conflicto entre patriotas centralistas como Antonio Nariño y federalistas como Camilo Torres. Este conflicto inició debido al creciente desacuerdo entre los gobiernos del Estado Libre de Cundinamarca, centralista, con el de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, federalistas, que llevó a ambos bandos a un enfrentamiento armados. Estos eran considerados como las dos naciones. El enfrentamiento inició el 2 de diciembre de 1812 en la batalla en la localidad de Pentaquemada, Boyacá. Tras la derrota de los centralistas de Antonio Nariño en la contienda, los federalistas avanzaron hacia Santa Fe de Bogotá el siguiente 9 de enero. La batalla que se dio en el barrio San Victorino favoreció a las fuerzas de Nariño y la guerra terminó momentáneamente después de que los dos bandos acordaran unir fuerzas contra el enemigo común español. El 12 de diciembre de 1814, Simón Bolívar tomó Santa Fe a nombre de los federalistas de Tunja y derrotó a los centralistas de Cundinamarca. En enero siguiente se dirigió a la costa caribe, en donde debía recibir armas y pertrechos de Cartagena de Indias para tomar Santa Marta y posteriormente liberar a Venezuela. El gobierno patriota de Cartagena de Indias, dominado por Manuel de Castillo y Rada, se negó a apoyarlo, razón por la cual Bolívar puso sitio a la ciudad durante mes y medio. Informado de la llegada de Pablo Morillo a Venezuela y atacado por los realistas de Santa Marta, Bolívar renunció al mando y se embarcó el 9 de mayo de 1815 rumbo a Jamaica, mientras los restos de su ejército reforzaban la guarnición de Cartagena de Indias, donde participaron en la defensa de la ciudad contra el asedio de Pablo Morillo. El conflicto debilitó de tal manera la organización independentista naciente que una España maltrecha por la guerra contra el Imperio Napoleónico logró reconquistar sus territorios en la Nueva Granada a través de la acción de Juan Samano y Pablo Morillo. Fue Antonio Nariño quien en 1823 acuñó el calificativo de Patria Boba. En el periódico Los Toros de Fucha se encuentra escrita por primera vez dicha expresión. Esta guerra se daría ya que los federalistas deseaban conformar una constitución sin influencia clerical, mientras que los centralistas se apoyaban en la Iglesia no solo para preservar la fe, sino como medio político. La Guerra de los 1000 días fue un intento del liberalismo radical por recuperar el poder. Todo comenzó cuando el Partido Liberal se levantó contra el gobierno conservador que en ese entonces tenía a Manuel Antonio San Clemente en la presidencia, acompañado de José Manuel Marroquín como vicepresidente. El primer ataque se realizó en la ciudad de Bucaramanga, dando inicio a uno de los mayores enfrentamientos civiles que dejó más de 100.000 muertos en poco menos de 3 años. El principal escenario de este conflicto fue el departamento de Santander, donde tuvieron lugar las famosas batallas de Peralonso y Palo Negro. Esta última, tal vez la más importante de la guerra y con la que se dio fin a la campaña de Santander a favor del conservatismo. La guerra también llegó a Tolima, partes de la costa y Panamá. La victoria conservadora de la Guerra de los 1000 días fue inminente, haciendo efectiva la disolución del Partido Nacional. La campaña militar de 1899 no comienza bien para los revolucionarios liberales, pues los primeros meses de la guerra tuvieron bastantes caídas, comenzando por la derrota de su flotilla del combate fluvial de Panamá el 24 de octubre.
Después de esta derrota, el 28 de octubre, los liberales caerían a manos de las fuerzas del gobierno de Piedecuesta y el 5 de diciembre de Nocaima, lugar donde murió el general liberal Zenón Figueredo. Hacia 1902, los comandantes disminuyeron y el gobierno decidió lanzar una nueva y definitiva ofensa militar, ofreciendo la posibilidad de indulto a los rivales que decidieron entregar las armas y desmovilizarse. Con esto se lograron negociaciones con los liberales y varios tratados de paz, dentro de los que se destacan el Tratado de Neerlandia firmado el 24 de octubre por Rafael Uribe Uribe y con el que se reconocería a los revolucionarios como beligerantes ofreciéndoles paz con garantía. El gobierno también se comprometió a liberar a los presos políticos, garantizando la seguridad y eliminar el cobro para la contribución a la guerra. Los liberales tenían la voluntad de terminar las hostilidades y lograr que a través del Congreso se evitara la intervención de los Estados Unidos en el caso de Panamá. Sin embargo, esto nunca se dio y el 3 de noviembre de 1903 se perdió Panamá, equivalente a 75.000 kilómetros cuadrados de territorio. La Guerra de los 1000 días terminó el 21 de noviembre de 1902. Las estructuras políticas e ideológicas que hicieron parte de este conflicto y de la incidencia que tuvo el nacimiento del conflicto armado como lo conocemos hoy confirmaron la relevancia de este hecho histórico. Vemos los diferentes conflictos que han surgido en el país desde el siglo XIX y de cómo estos han construido lo que consideramos la nación. Debemos tener en cuenta que los resultados de estas formaron muchas bases al desarrollo de la nación, tanto a nivel social, político e ideológico. Por lo tanto, hemos visto a través de la historia que estos conflictos han marcado a la nación, la han fragmentado y muchos de estos ideales nacientes de estos conflictos han trascendido y han sido fuente de nuevos conflictos que hasta el momento siguen azotando al país y a su población. Por ejemplo, hemos visto cómo los partidos liberal y conservador han estado en un constante conflicto por quienes deberían liderar al país, y como lo evidencian los textos vistos en clase como Estado, Iglesia, Religión, la era liberal o Colombia país fragmentado, los únicos partidos que siempre han querido liderar a Colombia y que no han permitido a otro partido diferente a ellos, han llevado a un momento de violencia y guerra frente a cualquier otro partido. Además, hay que tener en cuenta que muchos de los movimientos o grupos al margen de la ley han surgido en consecuencia de estos conflictos causados entre la disputa entre partidos por ver quién tiene el poder o quién cree gobernar mejor. Margarita Garrido en la entrevista menciona cómo hay que tener en cuenta que aparte de los momentos de guerra también hubieron momentos de paz, en los que se lograron cosas importantes. Esto referente a dos factores. El primero respecto a cómo se empleaba la paz planteada por el vencedor y de las condiciones que éste colocaba tras finalizar el conflicto, las cuales debían ser aceptadas, pues eran ya acordadas tras finalizar la guerra. Y el segundo es cómo hay que tener en cuenta que Colombia alcanzó a ser mucho tiempo federal, de tal manera que también se lograron cosas independientes en los diferentes estados. Como Margarita Garrido lo menciona, en algunos estados hasta fue permitido el voto para las mujeres, aunque un corto tiempo, pero se logró. Entonces hay que tener en cuenta que muchas cosas que influyeron en el país también se realizaron en tiempos de no conflicto. Chucho nos menciona que el transcurrir de una guerra que ha venido azotando a las poblaciones vulnerables desde los inicios de la lucha entre conservadores y liberales y la llegada a la guerra entre la alianza entre paramilitares y el Ejército Nacional para así derrocar a las guerrillas que se encontraban en las zonas rurales del país. Él puntualmente nos habla sobre Antioquia y un municipio del Chocó llamado Bojayá, donde se presentaron escenarios de guerra donde la población era la que quedaba en medio dentro de las metralletas que retumbaban las casas de los civiles. Es importante no naturalizar la guerra por el hecho que en estos actos de violencia muchos civiles fueron ajusticiados por alguno de los dos bandos que la protagonizaron, donde muchas de las víctimas no han podido ser enterradas por sus familias, lo cual genera un gran sufrimiento en ellas al no tener un lugar en donde llorar a sus familiares. Chucho nos da dos ejemplos muy importantes en el documental con respecto a lo que consideran sobre la paz. Camila, la niña de la Cruz, quien sus padres y hermanos fueron asesinados por paramilitares, tomaría una decisión en medio de su dolor, la cual sería unirse a las FARC. Una década después ella dejaría su fusil y creería que la paz sí puede llegar a lograrse, y también el perdón. Por otro lado se encuentra Jamie, a quien le asesinaron a su madre los paramilitares. Ella menciona que no cree en la paz para Colombia y para ella ha sido más difícil el perdonar. El documental nos dice que es importante construir la paz para así ayudar a creer
a los que han sido afectados por esta guerra y así conformar un país mejor y el evitar la muerte de civiles en guerras que no les pertenecen.